Un hombre calvo abre la puerta y entra a una habitación. Adentro está el infame jefe de la mafia junto con sus secuaces. El hombre se acerca lentamente y pone un sobre con dinero sobre la mesa. Dice que este dinero es para comprar la libertad de su novia. El jefe mira la escasa cantidad de dinero sobre la mesa y muestra una sonrisa despectiva. Continuamente insulta al hombre sin saber que él mismo pagará un alto precio. Después de ser humillado por el jefe, el hombre no dice nada. Toma el sobre de dinero y se lo vuelve a guardar en el bolsillo. Luego empuja una calavera que está sobre la mesa del jefe hacia él, seguido de darle a cada secuaz una. Pero lo que no esperaban es que el hombre no sale de esa habitación, sino que cierra la puerta con llave. Luego se da la vuelta y mira fríamente todo en la habitación. Primero al jefe, el tatuaje del secuaz a su lado, un arma, una daga y algunos sacacorchos. Después de un breve momento de reflexión, el hombre presiona el temporizador de su reloj. Luego arrebata el arma de las manos del secuaz y dispara directamente con precisión a la garganta del jefe. A continuación, derriba suavemente a cada secuaz. El hombre toma el sacacorchos de la mesa y luego acaba de forma decisiva con los últimos. Detiene el cronómetro. En menos de 30 segundos, todas estas personas ya están muertas. Por último, el hombre mira fríamente al jefe agonizante en el charco de sangre y dice una frase: deberías haber elegido tomar ese dinero. Este hombre, con una capacidad de observación y de combate aterradoras, se llama Robert. Es un empleado normal en un supermercado. La vida diaria de Robert es sumamente disciplinada. Desayuna exactamente a las 6 en punto. Luego toma el tren al trabajo. Por la noche a las 6:30 en punto cena. Después de lavar los platos y limpiar impecablemente, a la 1:30 de la madrugada, Robert todavía lee el libro El viejo y el mar. A la edad de casi 40 años, a Robert todavía le gusta a alguien. Por eso fue a la cafetería de la esquina. Aquí conoce a una chica llamada Elena. Elena tiene un interés especial por la música. También acaba de comprar una pequeña grabadora para grabar sus canciones. Pero debido a la presión de la vida, tiene que vender su cuerpo para vivir. Todos los días, Elena espera clientes en la cafetería. Pero a Robert no le importan esas cosas. Él anima a Elena a que definitivamente debe ser firme con los sueños que persigue. Además, Robert también es una persona dedicada a su trabajo. Es como un caballero en la vida cotidiana, dispuesto a ayudar a otros a superar su destino. Por ejemplo, este chico que pesa más de 100 kilos, sueña con hacer una entrevista para el equipo de seguridad del supermercado. Pero por ser demasiado gordo no tiene salud. Robert dedica algo de tiempo a entrenarlo. Sin embargo, el chico Rafael ya no puede soportarlo más. En este momento, Robert le dice que si ocurre un incendio, si él pesa 193 kilos y se desmaya allí, ¿qué haría Rafael? Al escuchar esto, Rafael, aunque muy cansado todavía, intenta seguir tirando del neumático. La noche siguiente, Robert le regala a Elena un trozo de pastel. Ella está muy conmovida por la amabilidad del hombre que tiene enfrente. Por supuesto que ella ya ha conocido a muchos cabrones por ahí, pero en este hombre hay una extraña calidez. Elena sabe que el hombre frente a ella es una buena persona. Ese día, mientras seducía a un cliente, recibió una llamada de un hombre llamado Slavi. Pero esta vez Elena abrió la boca para rechazar y no quiso vender su cuerpo más. Slavi inmediatamente la amenazó para obligarla a recibir al cliente, y el cliente esta vez era un viejo barrigón, que parecía un cerdo. Para Elena parece que esta vida ya no tiene alegría. Desde que apareció Robert, su deseo de vivir se ha formado de nuevo. Elena sacó un disco y se lo dio a Robert. Ella dijo que esta era la canción que ella misma había grabado para él. Los dos hablaron muy compenetrados sobre muchas cosas. Elena notó en los ojos de Robert un indicio de un dolor indescriptible. Pero cuando iban de camino a casa juntos, un coche de repente se detuvo al lado de Elena. Del coche bajó un hombre, no dijo nada y se abalanzó directamente para darle a Elena una dolorosa bofetada. Resulta que este hombre es Slavi, un notorio jefe matón de la zona, y también quien dirige el club nocturno y trafica con prostitutas, porque ayer un cliente se quejó de que Elena golpeó a alguien. Así que él se enojó y se abalanzó para obligarla a asumir la responsabilidad. Robert originalmente tenía la intención de dar un paso adelante para detenerlo, pero notó que la otra parte tenía un arma en la mano, así que solo pudo quedarse allí y esperar a ver qué pasaba. Slavi malinterpretó que Robert era un cliente frecuente del club nocturno en busca de chicas. Incluso le dio una tarjeta de visita del club nocturno. Así, Robert observó impotente cómo Slavi se llevaba a Elena. Los días siguientes, Robert fue a la cafetería a esperar a que apareciera Elena. Sin embargo, durante mucho tiempo no vio ni rastro de ella. El dueño de la cafetería le dijo a Robert que Elena había sido golpeada por alguien y que aún se estaba recuperando en el hospital. Al escuchar esto, Robert se apresuró al hospital, al ver que Elena fue golpeada hasta que su rostro estaba cubierto de sangre, y a su lado solo había una chica cuidándola y ayudándola. Esa chica le dijo a Robert que su nombre es Mandy, también una herramienta utilizada por Slavi para ganar dinero. Esa noche un cliente golpeó a Elena y Mandy se defendió, pero este movimiento enfureció a Slavi. Hay que saber que en el club nocturno de Slavi, las chicas no tienen dignidad propia, sino solo obediencia absoluta. De lo contrario, serán
serán torturadas cruelmente por Slavy, y Elena es un testigo vivo de eso. Al escuchar las palabras de Mandy, en el corazón de Robert comenzó a arder una intención de venganza. Aunque no tenía ninguna relación con Elena, durante el tiempo de contacto había desarrollado gradualmente simpatía por ella. Después de una lucha interna, Robert decidió buscar la dirección escrita en la tarjeta de presentación. Fue directamente al club nocturno de Slavy sin dudarlo. En este momento, él todavía estaba libre contando dinero sin saber que el dios de la muerte estaba a punto de visitar su casa. Robert irrumpió solo en la oficina de Slavy. Los secuaces todavía estaban aturdidos cuando él alzó la voz y dijo que había venido a buscar a esta chica. Al ver esto, Slavy respondió que no conocía a esa chica. Robert sacó $9,800 y los puso frente a Slavy, con la esperanza de poder usar esto para comprar la libertad de Elena. Pero, ¿cómo podría Slavy prestar atención a esta pequeña cantidad de dinero? Por lo que insultó a Robert un buen rato, solo para recibir una muerte trágica junto a sus secuaces cuando Robert atacó en no más de 30 segundos. Al día siguiente, la televisión informó que Slavy había sido asesinado. Al enterarse de esto, Pushkin desde la sede central se enojó mucho. Hay que saber que debido a la repentina muerte de Slavy, el club nocturno no pudo operar normalmente. En poco tiempo había perdido cientos de millones de dólares. Así que Pushkin envió al asesino principal Stranko allí para investigar este asunto. Él debe encontrar la verdad detrás y dar a la persona que causó esto una lección para que lo recuerde en la próxima vida. Pushkin escudriñó implacablemente a las pandillas poderosas. Sin embargo, todavía había algunos elementos que se negaban a cooperar. Este hombre de blanco es el jefe de una pandilla. Odia que otros lo llamen el pequeño John. Pero Stranko vio que este tipo era demasiado arrogante y lo llamó directamente John 10CME. John se volvió loco y quiso resistirse. ¿Quién iba a pensar que Stranko no diría mucho y golpearía a John hasta matarlo en el acto? Sus subordinados también sacaron sus armas y abatieron a los hombres del pequeño John. Aunque los secuaces matan sin pestañear, presenciar a Stranko actuar tan cruelmente también los aterrorizó. Y en este momento Robert no sabe que está a punto de enfrentar un gran desastre y sigue trabajando tranquilamente en la fábrica. Se da cuenta de que el empleado Rafael no fue a la entrevista de trabajo, así que va personalmente a su casa a preguntar. Resulta que la tienda de la madre de Rafael se incendió. Él tiene que quedarse aquí para ayudar a su madre por un tiempo. Al escuchar esto, Robert también echó una mano. Él sabe que este incendio no fue causado por un cortocircuito eléctrico, sino que alguien lo saboteó. Esa noche en el restaurante de la madre de Rafael, 2 policías después de comer echaron a los clientes. Luego llamaron continuamente el nombre de la madre de Rafael, solo para verla aterrorizada entregándoles un fajo de billetes. El policía dijo que este era solo el dinero de esta semana, y también amenazaron con que si ella hubiera sabido ser razonable antes, no habría habido un incendio como el del otro día. Pero cuando se iban a buscar chicas para divertirse, fueron iluminados directamente en la cara por una linterna. Se enojaron mucho por esa acción de Robert, pero a él no le importó. Sacó un video grabándolos extorsionando a la gente. Lo empujaron contra la pared. Pensaron que este hombre era fácil de intimidar. ¿Quién iba a pensar que Robert atacaría en solo 5 segundos e hizo que estos 2 policías cayeran al suelo? Sin embargo, Robert no los mató. Les dio la oportunidad de ir a devolver todo el dinero a personas inocentes, y desde ahora no aprovecharse de su poder para intimidar a la gente. De lo contrario, los buscaría muchas veces más. Después de esto, Rafael fue con confianza a la entrevista para guardia de seguridad. Robert y todos lo felicitaron por finalmente haber cumplido su sueño. Al día siguiente hubo un ladrón que no quería trabajar pero quería comer. Apuntó con un arma a la cajera de enfrente y le exigió que sacara todo el dinero, preocupado por la seguridad de la cajera. Robert solo pudo obedecer. Inesperadamente el ladrón se fijó en el anillo en la mano de la cajera, pero este es el anillo de su madre. Ella no quería entregarlo en absoluto. Robert rápidamente evaluó al hombre que tenía enfrente, el sombrero, el tatuaje e incluso el arma en su mano. Pero en ese momento entraron 2 niños. Si actuaba sería extremadamente peligroso. Luego le quitó el anillo a la cajera y se lo dio. Y el ladrón se dio la vuelta satisfecho y se fue. Pero Robert en secreto siguió solo al ladrón. Después de memorizar la matrícula, Robert entró, agarró un martillo y comenzó a ponerse en marcha. Muy pronto el anillo robado reapareció en la caja registradora, y Robert usó un trapo para limpiar las manchas de sangre en el martillo y lo volvió a poner en su lugar original. Estaba claro que finalmente el ladrón había muerto a manos de Robert. Al mismo tiempo, por este lado, Stranko también se había despertado y vio a Mandy, la persona que había cuidado de Elena. Bajo su interrogatorio, Mandy reveló la verdad de que ese día fue Robert quien salvó a Elena. Eso era exactamente lo que él quería escuchar. Por supuesto, esta chica frente a él ya no tenía valor de explotación. Es cierto que las bellezas no pueden evitar un destino trágico. Mandy fue estrangulada hasta la muerte por Stranko en el acto. Al comparar la pantalla de la cámara de vigilancia, Stranko muy rápidamente estuvo seguro de que esa persona era Robert. Siguió la ruta del autobús que Robert había tomado y encontró su casa. Stranko usó la excusa de ser policía para preguntarle a Robert sobre el paradero de Elena. Pero, ¿cómo podría alguien con experiencia como agente especial como Robert ser engañado tan fácilmente? Frente a la pregunta de Stranko, él se mantuvo extremadamente tranquilo. Incluso después de ver la foto de Mandy asesinada, Robert no cambió de expresión.
y luego Stranko solo pudo irse felizmente. Mientras Robert se acercaba a la ventana para verlo subir a su lujoso auto, esto le dio más certeza de que ya había sido notado por la mafia, justo como esperaba después de regresar. Stranko comenzó a seguir e investigar a Robert. Envió a un detective privado para vigilarlo día y noche. Encontró el historial de Robert y lo verificó varias veces, pero no había datos en el ejército. Las cuentas bancarias y de impuestos eran todas falsas. Por otro lado, Robert tampoco se quedó sentado esperando la muerte. Construyó una serie de cámaras en miniatura instaladas alrededor de la habitación. También falsificó algunos frascos de pastillas para fingir que estaba enfermo. Buscando sin parar y sin tener noticias, Stranko ya estaba muy ansioso. Incluso envió a un asesino disfrazado de obrero para encontrar la manera de atrapar a Robert. Pero no esperaba que Robert hubiera visto a través del disfraz del asesino. Él sabía que si trabajaba en líneas eléctricas, sus manos nunca se verían así. Después de ser descubierto, el asesino inmediatamente sacó su arma y caminó hacia Robert. Lo amenazó para que obedientemente levantara las manos y se dejara atar. Pero luego Robert, apoyándose solo en un libro, despachó de forma decisiva y limpia al asesino. Al mismo tiempo, Stranko, sentado en el coche, había visto toda la escena frente a él. Robert sacó su teléfono y tomó una foto de su rostro, y luego se escondió rápidamente en un pequeño callejón al lado. Stranko inmediatamente envió a sus hombres a rodearlo. Definitivamente debían atrapar a Robert vivo para interrogarlo, pero estaba claro que Stranko había subestimado la fuerza de Robert. Todos los subordinados que envió fueron asesinados por Robert. Pero lo que sorprendió a Robert fue la placa de oficial de policía en el asesino. Robert se dio cuenta de que el poder detrás de Stranko no era nada común. Se escondió apresuradamente en el edificio frente al apartamento y luego usó miel para limpiar la herida en su muslo. A través de las cámaras de vigilancia preinstaladas, Robert rápidamente descubrió a los hombres de Stranko que venían a atraparlo. El grupo de asesinos registró la casa de Robert, descubrieron un frasco de pastillas contra el mareo y un billete de avión. Así que supusieron que Robert definitivamente se estaba preparando para huir. Pero en un abrir y cerrar de ojos, Stranko vio a través del engaño de Robert. Sin embargo, se fue en silencio sin decir una palabra. Robert sintió que este tipo era bastante peligroso y necesitaba ser investigado, así que acudió a Susan, quien solía trabajar en el FBI. Le dio a Susan la foto de Stranko, con la esperanza de que ella pudiera ayudarlo a investigar información detallada sobre esta persona. Muy rápido, Susan utilizó su posición para investigar claramente todo el asunto. Resultó que anteriormente Robert había matado a Slavy, y él era precisamente el subordinado de un famoso mafioso en Rusia llamado Pushkin, quien dirigía el negocio de armas, petróleo y tráfico sexual en todas partes, con un poder extremadamente aterrador. Pero esta vez, debido a la interferencia de Robert, el negocio de Pushkin sufrió graves pérdidas. Por lo tanto, envió a Stranko, el asesino principal, a atrapar a Robert. Susan le dijo que Robert estaba en un gran problema, pero él se mantuvo tranquilo y actuó en silencio. Atacó a un policía y lo encerró en el coche. Luego liberó continuamente gases de escape del tubo hacia el coche. Un rato después, el oponente ya no podía respirar. Solo entonces abrió la ventana para que pudiera respirar un poco. Al principio el policía todavía era muy obstinado, pero bajo el interrogatorio de Robert, reveló la ubicación de la guarida del lavado de dinero de Pushkin. Resultó que este policía era el espía que Pushkin había plantado en la comisaría, responsable del negocio de dinero falso. El matón llevó a Robert al lugar de lavado de dinero del jefe. Por fuera tenían un negocio de carne de res, pero por dentro había cientos de personas contando dinero día y noche sin parar. Había dinero por todas partes, deslumbrando a la vista, pero el jefe matón de aquí tampoco era alguien fácil. Al ver la cicatriz en la frente del policía, se dio cuenta del peligro. Sin embargo, Robert actuó primero y arrebató el arma. Lo agarró por la cabeza para amenazarlo y luego repartió a cada trabajador un fajo de billetes, porque también fueron obligados por ellos a trabajar aquí sin sueldo. Bajo el interrogatorio de Robert, el policía insistió en no revelar más información, porque de todos modos iba a morir. Pero Robert se dio cuenta de que haciendo negocios durante tantos años con el jefe así, naturalmente, todavía se guardaba una vía de escape. Robert le puso la placa de policía frente a él. Al verla, el policía finalmente despertó. Dijo que una vez fue un policía honesto, pero poco a poco el dinero corrompió su naturaleza. Luego confesó el escondite de un USB que contenía todas las pruebas de los crímenes de Pushkin, junto con un pasaporte falso para escapar. Poco después, la policía y los funcionarios locales llegaron al almacén y arrestaron a todos. Los subordinados fueron atados y junto a ellos había cientos de miles de millones de dólares en dinero falso a punto de ser lanzado al mercado. Por este lado, Stranko ordenó a un matón que cazara a Robert, pero el matón solo fue al baño un momento cuando Robert apareció frente a Stranko, acompañado de las gafas del matón que acababa de ir al baño. Robert le aconsejó a Stranko que abandonara el juego. La boca de Stranko en este momento se contrajo y tembló. Sin embargo, este tipo arrogante todavía mostraba un aire majestuoso sin considerar a Robert en absoluto, pero a Robert no le importó mucho. Le contó a Stranko sobre la biografía de su vida. Después de escuchar, él inmediatamente cambió de expresión. Él mismo envió a gente a investigar a Robert durante mucho tiempo sin éxito, y sin embargo el enemigo conocía todo su pasado sin perderse de nada. Robert dijo que siempre le da a los demás la oportunidad de cambiar, y solo en casos de fuerza mayor mata a la gente. Habiendo dicho esto,
Se levantó y se fue. Luego Robert reveló el contenido de la unidad a las agencias gubernamentales, así que toda la red de prostitución y comercio ilegal del jefe fue expuesta. Basándose en la información del USB, encontró otro muelle donde Pushkin contrabandeaba grandes cantidades de petróleo. Robert fue allí solo y directamente hizo estallar el buque de carga lleno de petróleo. El negocio de Pushkin se vio continua y gravemente afectado, así que él inmediatamente llamó y regañó a Stranko llamándolo inútil, por no poder lidiar ni siquiera con un hombre negro de mediana edad. Stranko se volvió loco y llevó directamente a sus hombres a rodear la tienda donde trabajaba Robert, y usó la vida de sus colegas para amenazarlo, obligándolo a salir de inmediato y enfrentarse como dos verdaderos hombres. Luego Stranko tendió una trampa listo para eliminar a Robert cuando estaba en camino, pero no esperaba que Robert hubiera usado la función de desvío de llamadas para distraer la atención del francotirador y colarse con éxito en la tienda. Usó la radio para reproducir música y atraer a un asesino afuera. Acababa de ver una sombra humana detrás de él, pero cuando se dio la vuelta, no vio a nadie. Cuando salió ansiosamente a comprobar, Robert apareció de repente y le rompió directamente el cuello a este asesino. Otro escuchó la conmoción afuera, así que también salió corriendo con su arma. Como resultado, Robert le dio un golpe derribándolo en el acto. Robert le dijo a Rafael que sacara a todos por la puerta trasera, mientras él mismo iría a lidiar con Stranko. Él llamó a Robert para determinar la dirección. Justo cuando Stranko luchaba por encontrar el rastro de Robert, las luces de la tienda se apagaron de repente. Todas las salidas de emergencia se cerraron una tras otra. Solo quedaba una tenue luz de las luces de emergencia. En la oscuridad, bajo la guía de Rafael, los empleados de la tienda lograron escapar de allí con éxito, y Robert se quedó en la tienda y colocó trampas por todas partes. Muy rápidamente un asesino fue ahorcado en el aire por Robert usando alambre de acero. Otro notó manchas de sangre en el suelo, pero cuando levantó la vista solo vio el cadáver de su cómplice. Luego un cuchillo de acero le atravesó el cuello. Robert se escondió en la oscuridad prestando atención a cada acción de Stranko. Sacó un taladro eléctrico y mató decisivamente a uno, viendo a sus compañeros caer uno tras otro. Un asesino enojado usó su arma para disparar al espejo frente a él, pero Robert saltó de repente. Este tipo tenía algo de habilidad, por lo que tuvo que luchar duro para derribarlo. Robert usó directamente un fragmento del espejo para matar a este asesino. Rafael estaba constantemente preocupado por Robert, así que volvió a entrar buscando la manera de ayudar. Abrazó a Robert herido tratando de escapar, pero inesperadamente Rafael fue atacado a tiros por el asesino que corría hacia él. Aunque recibió un disparo, Rafael todavía trató de arrastrar a Robert hacia adelante. Robert le pidió a Rafael que fuera a encender el interruptor de encendido de la tienda. Cuando la luz volvió a encenderse, el microondas detrás del asesino comenzó a funcionar. Una fuerte explosión resonó, convirtiéndolo en pedazos. En este momento del equipo de asesinos original solo quedaba Stranko. Él perseguía implacablemente a Robert. Al ver a Rafael escondido en el almacén, tenía la intención de matarlo para desahogar su ira, pero Robert, sosteniendo una pistola de clavos neumática, salió lentamente. Disparó directamente al brazo de Stranko. Originalmente él tenía la intención de disparar para resistir, pero Robert disparó varios tiros seguidos haciéndolo caer al suelo por el dolor. Junto con el último disparo de Robert, el clavo atravesó la garganta de Stranko. Luego Robert miró a Rafael por última vez y se dio la vuelta para irse en silencio. Unos días después, en un lujoso palacio en Moscú, Pushkin se estaba bañando cuando las luces de la habitación se apagaron de repente. Robert, sosteniendo un arma, apareció frente a él. Pushkin, envuelto en una toalla, se acercó para negociar con Robert, pero cuando llegó no vio a nadie. Solo el agua de la bañera seguía murmurando. Robert había colocado un cable eléctrico bajo sus pies. Así fue como Pushkin murió sin que él mismo entendiera la causa. Robert había barrido por completo el poder de Pushkin. Elena también pudo volver a la vida de una persona normal. Ella presumió que acababa de recibir $10,000 de una persona misteriosa. También empezó a leer libros como Robert y comenzaría a realizar su sueño de ser cantante. Ahora Robert solo quiere vivir en paz como cualquier otra persona normal. Pero eso parece difícil, porque esta no es la primera vez que decide no participar más en peleas. Durante una misión, eligió fingir su muerte para escapar a un pequeño pueblo en Boston y convertirse en conductor de una aplicación de transporte, comenzando una nueva vida. Pero con un fuerte sentido de la justicia, continuó por el camino de destruir el mal. Ese día, Robert recibió la misión de rescatar a una niña, un jefe de la mafia, en busca de venganza contra su exesposa. Secuestró a la hija que ella más amaba, pero lo que no esperaba era que, para encontrar a su hija, la exesposa había enviado a alguien a seguirlo hasta Turquía. El jefe de la mafia ignoró la advertencia de Robert de entregar a la niña, e incluso envió a 3 matones para darle una lección. Pero luego, todos los matones fueron noqueados por Robert uno tras otro. El jefe de la mafia, sentado a un lado al ver esto, tembló de miedo. En este momento, Robert caminó lentamente hacia él, y así, la niña secuestrada regresó a los brazos de su madre, mientras que Robert volvió a comenzar su vida como conductor de aplicación. Le sonreía felizmente a los pasajeros todos los días. Después del trabajo, al volver a casa, la vecina incluso le envió atentamente un paquete de verduras. La vida de Robert parecía haber vuelto a la normalidad. Él aún mantenía su hábito favorito de leer libros todos los días. Pero esa noche, una chica
llena de heridas volvió a romper la vida pacífica de Robert, al ver a la chica jadeando y con el rostro bañado en lágrimas. Robert estaba seguro de que había sido drogada y violada, así que buscó la información de la reserva en el servicio de transporte en línea, y fue directamente a la casa de la persona que había alquilado el vehículo. Robert le dijo al hombre que la chica había sido llevada previamente al hospital para un lavado de estómago. Al mismo tiempo le exigió al hombre que entregara el teléfono que había grabado ese video indecente. De lo contrario, ya no sería cortés con ellos. El hombre miró a Robert frente a él con una mirada de desprecio y fue hacia atrás para cerrar la puerta con llave. Y luego se preparó para darle una paliza a Robert. Robert comenzó a observar a su alrededor. Estos tipos sacaron harina para darse aires de grandeza. Pero en el momento en que Robert presionó el cronómetro, la vida de estos mafiosos comenzó su cuenta regresiva. Efectivamente, Robert solo usó una tarjeta de crédito. Los tipos de alrededor se abalanzaron para rescatar a su compañero, pero no estaban haciendo más que lanzarse hacia la muerte. Después de unos cuantos golpes de Robert, todos los mafiosos fueron derribados al suelo. El tiempo transcurrido fue de apenas 29 segundos. En este momento en la casa solo quedaba el hombre que había metido a la chica en el auto. Y en ese momento Robert se acercó y lo obligó a entregar el teléfono. Luego Robert le dijo que llamara al 911 y contara todo. Dicho esto, le rompió 2 dedos y le advirtió que esperaba recibir una calificación de 5 estrellas. Robert miró el elogio de 5 estrellas en la pantalla del teléfono. Se sintió satisfecho, se dio la vuelta y se fue. Pero cuando bajó a la planta baja del apartamento, descubrió que la luz de su baño todavía estaba encendida. Robert, alerta, sacó su arma de inmediato, empujó la puerta lentamente y entró. Y descubrió que en el baño efectivamente había una silueta. Pero luego la persona que empujó la puerta y salió fue Susan, la amiga que no había visto en muchos años. Los dos hablaron mucho sobre el pasado. Susan acababa de pasar por aquí en un viaje de negocios, así que después de cenar tomó un taxi y se fue a toda prisa. Antes de irse, le recordó especialmente a Robert que ella era su única amiga. A la mañana siguiente temprano, apenas Robert abrió la puerta, vio que el huerto del vecino había sido destruido. En las paredes del apartamento, también alguien había garabateado con pintura. Robert tomó una toallita húmeda y limpió cuidadosamente cada mancha de pintura, pero un chico que pasaba por allí le dijo que esta cosa era muy difícil de limpiar por completo. Si él estaba dispuesto a pagarle $350, el chico dijo que podría resolver este problema. Él también alardeó de sus excelentes calificaciones en la Academia de Bellas Artes. Después de escuchar, Robert no estuvo de acuerdo, sino que se volvió y le preguntó al chico por qué no iba a la escuela. Mike dijo que ahora él solo quería ganar dinero. Pero Robert le dijo a Mike que el dinero que estaba ganando ahora era solo una pequeña cantidad. Si quería hacerse rico, todavía necesitaba ir a la escuela. Al mismo tiempo también le aconsejó que se mantuviera alejado de los chicos de su edad en la calle. Si Mike obedientemente hacía lo que Robert le decía, él mismo estaba dispuesto a pagarle $250. También le dijo a Mike que después de clases viniera a resolver este graffiti. Después de clases Mike comenzó a pintar la pared como había prometido, mientras que Robert se sentó a un lado riendo y hablando con él. Pero una llamada telefónica inesperada hizo que el rostro de Robert cambiara de color de inmediato. Y por este lado, Susan acababa de abrir la puerta de su habitación, cuando unos hombres fornidos por detrás le estrellaron la cabeza contra la pared. Siendo también una agente secreta, inmediatamente comenzó a contraatacar, pero fue impotente porque sus habilidades físicas eran mucho menores que antes. Al final, Susan fue asesinada por esos hombres corpulentos. Apenas recibió la noticia, Robert condujo directamente hacia allí. Al mismo tiempo, la noche anterior, algunos asesinos habían irrumpido en la casa de un agente del FBI. Después de matar brutalmente a la esposa del agente, inmediatamente fingieron la escena como si este agente hubiera dejado este mundo por sí mismo, ignorando las súplicas de la gente de que en su casa había mucho dinero y que podían llevarse cuanto quisieran. Pero estaba claro que ellos no tenían la intención de llevarse dinero. Una bala atravesó la garganta de ese agente y luego ellos abandonaron la escena tranquilamente. Susan recibió órdenes de sus superiores de investigar este caso. En la casa del agente descubrió algunas pistas. Originalmente tenía la intención de regresar al hotel para sintetizar la información, pero como resultado fue asesinada repentinamente por unas personas misteriosas. Robert fue a buscar al esposo de Susan. Él le dijo a Robert que la policía local concluyó que fue un robo y homicidio involuntario, pero Susan siempre había sido sencilla. En todo momento solo llevaba su anillo de bodas en la mano, por lo que el esposo de Susan no podía aceptar la conclusión que dio la policía. Robert también sintió que había algo extraño en este asunto. Por lo tanto, inmediatamente revisó todas las pertenencias de Susan y comenzó a investigar meticulosamente. Finalmente, al revisar las cámaras de vigilancia del hotel, Robert reconoció las siluetas del misterioso grupo de personas. Notó que después de que Susan entró en el ascensor, fue este grupo de personas el que presionó el botón para bajar de piso. Claramente se trataba de un asesinato premeditado. Aún más extraño, la herida fatal en el cuerpo de Susan estaba ubicada debajo de la tercera costilla izquierda, claramente obra de un asesino profesional, fundamentalmente diferente de lo que había dicho la policía. Así que Robert organizó todas las pistas que tenía y luego se las contó a Hope, el colega de Susan,
Los tres originalmente eran miembros del equipo, pero ahora Susan estaba muerta, así que Robert esperaba que Hope se uniera a él para investigar este asunto y vengar a Susan. Pero Hope le dijo a Robert que los dos asesinos que mataron a Susan habían muerto todos en una explosión de gas esta mañana. Por supuesto, el grupo de asesinos ya los había matado para silenciarlos. Aunque las pistas se interrumpieron una vez más, Robert, como antes, no estaba dispuesto a dejar pasar este asunto. Después de regresar a casa, comenzó a estudiar de nuevo el caso del agente asesinado, según la posición del cañón del arma en el cuerpo de la víctima, y la distribución de las manchas de sangre en la escena. Se podía ver que el asesino debía ser zurdo, pero después de que el agente murió, la mano que sostenía el arma era la derecha. De ahí se podía ver que este también era un acto de asesinato premeditado. Robert volvió a levantar el teléfono y llamó a Hope para informarle que el asesino era zurdo. Al mismo tiempo, Robert determinó que Susan también había sufrido este lamentable accidente por descubrir pistas, y el verdadero asesino definitivamente no eran esos dos asesinos que habían volado en pedazos. Después de escuchar, Hope frunció el ceño, solo dijo una frase sobre mantenerse en contacto y colgó apresuradamente. Y por este lado, Robert descubrió que dos matones condujeron un auto para recoger a Mike. Robert memorizó la matrícula de sus coches, para evitar que el chico se descarriara. Rápidamente tomó su arma y lo siguió. Robert se encargó de forma decisiva de los subordinados que vigilaban la puerta. Obviamente, ¿cómo podrían estos tipos ser rivales para él? En solo unos segundos, estos tipos ya estaban todos muertos. Afuera, una pequeña habitación abarrotada de gente. Robert descubrió a Mike consumiendo sustancias prohibidas, mientras que los matones a su lado lo instigaban sin cesar a disparar y matar a alguien. De repente, Robert empujó la puerta, entró y le dijo a Mike que lo siguiera fuera de allí. También dijo que él era el padre de Mike porque su madre simplemente no se lo había dicho. Al escuchar eso, los matones se quedaron sumamente atónitos. Al llegar al ascensor, él le dio a Mike una severa lección. Robert le preguntó si realmente quería convertirse en miembro de la mafia, entonces que tomara el arma y le disparara a ver. Pero Mike de ninguna manera pudo apretar el gatillo, y finalmente bajo los reproches de Robert, Mike decidió cambiar su camino. Él preguntó por qué Robert era tan bueno con él. Robert respondió que era porque él todavía era joven y aún tenía muchas oportunidades. Al regresar, Mike terminó de arreglar la pared exterior del apartamento, y al mismo tiempo también se ofreció a ayudar a Robert a repintar las paredes de su casa, así que los dos se miraron y sonrieron de nuevo. Todo volvió a estar bien. Al día siguiente, Robert comenzó a aceptar pedidos de viaje. Como de costumbre, un hombre calvo subió al auto y le pidió a Robert que lo llevara al aeropuerto para asistir a la fiesta de cumpleaños de su hija. Pero en los ojos fríos del hombre, Robert pareció detectar la intención asesina que solo lo poseen los asesinos. Así que condujo intencionalmente en la dirección opuesta al aeropuerto. Pero el hombre sentado en el asiento trasero no se dio cuenta de esto en absoluto. Después de llegar a un callejón poco transitado, Robert se quitó lentamente la gorra de la cabeza. Le preguntó al hombre cómo no se había dado cuenta de que llevaba 3 minutos conduciendo en dirección contraria. El asesino, al ver que su identidad había sido expuesta, ya no fingió. Afortunadamente, Robert reaccionó rápidamente y giró el volante de forma extremadamente rápida, haciendo que el asesino diera vueltas dentro del auto. Aprovechando ese momento, Robert le rompió la cara llenándolo de sangre, y luego se estrelló contra un coche aparcado al lado de la calle. El asesino enfurecido sacó su arma de inmediato preparándose para matar a tiros a Robert. Como resultado, Robert pisó los frenos bruscamente y giró el volante en una curva de manera espectacular, haciendo que este asesino se clavara de cabeza directamente en el asiento del copiloto. Después de examinar cuidadosamente la información en su teléfono, Robert inmediatamente encendió un fuego que quemó el auto junto con su cadáver, y luego abandonó rápidamente la escena. Esa noche, Hope estaba en casa jugando con su esposa e hijos, pero se dio cuenta de que se acercaba un peligro. Resultó que era Robert pasando por su casa de visita. Robert sacó el teléfono del asesino con encriptación militar, y él asumió que Hope y toda su familia estaban en peligro. Job, al escuchar eso, guardó inmediatamente el teléfono en su bolsillo, pero él todavía carecía mucho de profesionalismo, porque Robert ya había descifrado estas cosas desde hacía rato. Robert usó su teléfono para llamar al número que el asesino había contactado recientemente. Efectivamente, esa persona era Hope. Frente a los registros de llamadas y las pruebas delante de él, Job tampoco pudo ocultarlo más. Resultó que la persona que envió al asesino a asesinar a Robert era su buen compañero de equipo que una vez luchó hombro con hombro. Job le dijo a Robert que el equipo de agentes especiales al que pertenecían antes ya se había disuelto por completo. Muchos compañeros también se quedaron desempleados en casa por eso, sin recursos financieros. Sus vidas eran sumamente miserables, así que él convocó a sus antiguos compañeros y comenzaron a aceptar algunas misiones de asesinato muy bien pagadas en el mercado negro. Ese agente del FBI fue asesinado por la gente de Job. Originalmente la misión terminaba aquí. Mientras obtuvieran el dinero, podrían actuar como si nada hubiera pasado, pero no esperaban que durante la investigación Susan descubriera pistas, para evitar que este asunto saliera a la luz. Job no tuvo otra opción que matar brutalmente a Susan, y Robert, quien estaba decidido a vengar a Susan, naturalmente se convirtió en el próximo objetivo de asesinato de Hope. Solo que Robert era muy vigilante, se adelantó un paso y descubrió la identidad de quien estaba detrás. El que alguna vez fue un buen compañero de equipo ahora se había convertido en el enemigo. En el corazón de Robert era difícil evitar el odio. Con la ayuda de la esposa y la hija de Hope, Robert subió al auto sin problemas y se fue de aquí.
Supuso que Job definitivamente eliminaría a las personas que conocían este secreto. En primer lugar fue a recoger al esposo de Susan para llevarlo a otro lugar. Los asesinos llegaron y no encontraron a nadie, lo que los enfureció mucho. Sabiendo que Robert había actuado antes, corrieron a su casa para vengarse. Y Robert tampoco era tonto, ya había adivinado desde el principio que vendrían a buscarlo. Por lo tanto, inmediatamente llamó a Mike y le dijo que si veía algo por la ventana se lo hiciera saber. Mike vio un repartidor de pizzas en medio de la noche, pero dentro de la pizza había un arma con silenciador. Robert observó las cámaras alrededor de la casa. Vio que estos tipos estaban forzando la cerradura de su habitación, así que le dijo a Mike que fuera a la estantería y presionara el botón para abrir la habitación secreta. Tan pronto como la pared oculta detrás de la estantería se abrió, él se coló dentro. Efectivamente, apenas Robert terminó de hablar, dos asesinos irrumpieron directamente en la casa, y el que llegó era precisamente Job. Registraron la casa de Robert pero no encontraron rastro de nadie. Mike se escondió detrás del espejo temblando de miedo. También vio el uniforme militar de Robert. Robert lo tranquilizó para que se sentara y guardara silencio. Afortunadamente este era un espejo bidireccional y Job no notó nada inusual allí en absoluto. Pero su intuición de agente especial le decía que la casa de Robert definitivamente no sería normal. Así que sacó su arma y usó su mano para palpar cada libro uno por uno. Luego Job usó una linterna para iluminar dentro del espejo. Desafortunadamente, Mike llevaba un pendiente de piedra. Cuando la luz brilló y se reflejó, Job se dio cuenta de que había alguien escondido dentro, y Mike todavía no sabía nada de esto. Justo cuando Job estaba a punto de disparar al espejo, Robert descubrió todo a tiempo a través de las cámaras de vigilancia, e inmediatamente llamó a Job para preguntarle qué estaba haciendo en su casa. Si ya estaba allí, que le hiciera el favor de regar las flores. Más tarde él volvería y le pagaría por completo. Job levantó la cabeza para mirar la cámara en la esquina de la pared, y luego salió enojado de la casa de Robert, al escuchar que no había más conmoción afuera. Mike salió lentamente de la habitación secreta. Sin embargo, Job no se había ido, sino que le tendió una emboscada y lo controló. Al ver que Mike había sido capturado por el grupo de Job, Robert, impotente, solo pudo conducir de regreso a la ciudad, preparándose para el enfrentamiento con el grupo de Job. Fuertes vientos levantaban grandes olas. Toda la ciudad estaba cubierta de nubes oscuras. El gobierno comenzó a evacuar a la gente de las zonas de peligro. Robert pidió con elocuencia volver a casa para ayudar a sus familiares y los funcionarios lo dejaron pasar por el control, mientras que el grupo de asesinos de Job también fue detenido en el camino. Él inmediatamente sacó su arma y mató a tiros al oficial de policía. El grupo de Job dividió las tareas claramente. Job ocupó un punto alto al mando a cargo de los disparos de francotirador. Los otros tres avanzaron lentamente y comenzaron a investigar gradualmente el escondite de Robert. El asesino barbudo entró en una sala de máquinas con su arma. De repente brilló una luz. La máquina de coser de al lado también empezó a funcionar. En el espejo de enfrente apareció de repente la silueta de Robert. El barbudo disparó inmediatamente y rompió el espejo, cayendo completamente en la trampa que él había preparado. Así que murió de una manera extremadamente trágica. Mientras tanto, mientras buscaba la figura de Robert, descubrió una foto de Susan pegada en la pared de madera. Mientras miraba atentamente, Robert apareció de repente por detrás. Él usó directamente una daga para matar al asesino. Luego Robert apareció y desapareció por todas partes, haciendo imposible que Job determinara su ubicación. Robert había reconocido su plan. Queriendo luchar con un maestro en el mundo de los asesinos como él, estos tipos todavía eran muy débiles. Disparó e hizo explotar una caja de fusibles a lo lejos. El espeso humo impidió que Job pudiera disparar con precisión como francotirador. Robert en este momento se escondió en la habitación una vez más, mirando la casa llena de harina almacenada. Robert tomó un cuchillo para abrir una bolsa de harina. Luego encendió el ventilador a máxima potencia. El humo atrajo rápidamente la atención del asesino de afuera. Rápidamente se acercó a la panadería. Job también apuntó su arma hacia la casa para cubrir a su cómplice. El cómplice siguió confiadamente el rastro de sangre para acercarse. Desafortunadamente para él, Robert arrojó una granada para causar una gran explosión de polvo. Así que un asesino salió volando por los aires debido a la explosión. Al ver morir a sus cómplices uno tras otro, Job se enfureció muchísimo. Quería matar a tiros a Robert, pero no pudo, porque las habilidades que aprendió fueron enseñadas por el propio Robert, así que usó a Mike para amenazar y obligar a Robert a aparecer rápidamente. Dicho esto, Job disparó un tiro al espejo retrovisor del auto. Justo en la emergencia, Robert disparó e hizo estallar el neumático del auto, ayudando a Mike a evitar un golpe fatal, pero esto también expuso la posición de su escondite. Job se puso de pie inmediatamente para actuar más fácilmente. En ese momento el cable eléctrico se rompió por el viento y golpeó a Job haciéndolo caer al suelo. Su cabeza golpeó fuertemente contra la valla. Trató de levantarse maldiciendo sin saber que el dios de la muerte se acercaba. Aprovechando esta oportunidad, Robert corrió hacia Job y le arrebató el rifle de francotirador de las manos, así que los dos se lanzaron a pelear. Después de una feroz batalla, Job usó su mano izquierda para estrangular a Robert. Robert inmediatamente cegó el ojo restante de Job. Luego recogió la daga del suelo y cortó los tendones de las manos y las piernas de Job. A continuación apuñaló a Job debajo
de su tercera costilla izquierda, exactamente de la misma manera que había asesinado a Susan. Robert pateó a Job hacia abajo y cayó en las enormes olas que fluían. Mike fue rescatado con éxito por Robert y continuó regresando a la escuela para estudiar arte. El amigo a su lado le preguntó qué estaba dibujando. Mike dijo que estaba dibujando a un superhéroe, que no tenía la capacidad de volar como Superman, pero era un héroe de la vida real. Fue él quien salvó su vida. Además, el vecino también vio el cuadro en la pared. Era una vida pacífica que mucha gente esperaba. Mientras Robert estaba de pie, inmóvil fuera de la casa, miró hacia el océano infinito frente a él y volvió a caer en una profunda contemplación. Unos días después, en algún lugar de Italia, el jefe del crimen Lorenzo fue con su hijo a una bodega aislada. Inesperadamente se encontraron con los cadáveres de sus subordinados esparcidos por todas partes. Sabiendo que se había topado con un personaje que no era alguien común, Lorenzo inmediatamente se puso en guardia. Se armó con un arma y bajó al sótano, y vio a sus dos subordinados restantes apuntando con sus armas a un hombre musculoso, ignorando la situación actual de Robert todavía sentado tranquilamente limpiando una botella de vino. Aunque no sabía quién era, Lorenzo aún así le preguntó a Robert con qué propósito había venido. Él solo dijo que quería recuperar algo que no le pertenecía, aunque Lorenzo estaba muy impresionado con este tipo por poder rastrear su paradero. Pero por supuesto, ¿cómo podría dejar que lograra su objetivo fácilmente y saliera vivo? Robert entonces dijo que el tipo a su izquierda estaba demasiado cerca de él. Esto hizo que la persona a la derecha fuera considerada muerta. Lo sentía mucho por la familia del de la izquierda. Luego Robert presionó el cronómetro de cuenta regresiva para 9 segundos. Lorenzo aún no se había dado cuenta de que había llegado el día de su muerte. Incluso dejó que sus hombres lo atacaran, pero en el segundo siguiente Robert agarró al tipo de al lado, usando su mano para apretar el gatillo y matar al tipo de enfrente. Finalmente le clavó el cañón de la pistola en el ojo a uno de ellos, y a través de eso le disparó un tiro en el estómago a Lorenzo. Él intentó arrastrarse hacia la salida, pero ¿cómo podría Robert dejarlo ir? Ese era el precio a pagar por menospreciar a un agente especial. Luego tomó las llaves del cinturón de Lorenzo. Un rato después, Robert salió con una mochila llena de dinero al hombro. Al ver al niño en el auto, le dijo que se quedara quieto. De todos modos, era un niño y ¿qué iba a saber? Pero ese fue el error de Robert. Apenas se dio la vuelta, el niño sacó un arma y le disparó por la espalda. Robert se dio la vuelta y disparó unos tiros al aire, asustándolo, haciendo que dejara caer el arma y huyera rápidamente. Pensando que la herida no era nada, aún así tomó un bote para regresar a tierra firme. Apenas corrió a un pueblo costero se desmayó. Afortunadamente fue descubierto por el oficial de policía local Rio. Él inmediatamente llevó a Robert a buscar al Dr. Enroute para que lo tratara. Allí él también ayudó al doctor a vendar la herida de Robert. Robert descubrió que estaba en el pueblo de Antimon, pero dudó ante la pregunta del doctor sobre si habían salvado a una buena o a una mala persona. Finalmente Robert solo dijo que él tampoco lo sabía. Al ver su actitud, Enroute también se sintió algo aliviado, y así observó cuidadosamente el proceso de recuperación de Robert. Unos días después le encontró un lugar temporal para quedarse. Como la herida era bastante grave, tal vez Robert tendría que quedarse aquí para recuperarse un tiempo. Decidió dar un paseo por el pueblo. En una cafetería local, la camarera le trajo a Robert un café especial. Ignorando que él había pedido una taza de té, ella afirmó que él se volvería adicto a eso muy pronto. En este momento, el oficial de policía Rio también fue a la cafetería con su esposa y su hija Gaby. Al verlo, Rio se acercó a charlar. Rio incluso le aseguró a Robert que todos en este pueblo eran buenas personas. Rio le entregó las llaves del auto y le dijo que no había mirado a escondidas en la bolsa de Robert. Después de regresar a casa, Robert llamó de forma anónima a esa agencia central de inteligencia y pidió hablar con Emma, una joven empleada. Comenzó a contarle sobre la bodega de Lorenzo. En realidad, era solo un almacén disfrazado utilizado para almacenar drogas yihadistas, el medicamento especial utilizado por los terroristas de ISIS antes de luchar. Estos paquetes de drogas estaban escondidos en botellas de vino de contrabando del Medio Oriente. Estaban siendo escondidas en la mansión de Lorenzo. Robert también le informó de la ubicación de su alijo de dinero. Después de considerar la llamada, Emma fue a la isla con ese grupo de agentes especiales. Allí logró desmantelar una gran red de drogas sin tener que luchar en absoluto. Esa noche Robert volvió a estar obsesionado con su difunta amiga Susan. Al día siguiente salió a caminar por el pueblo y también gradualmente conoció a algunos residentes aquí. Un día vio a unos matones que venían al mercado a buscar problemas. Querían cobrar dinero de protección a la gente. Al no salirse con la suya, golpearon al dueño que vendía pescado. También amenazaron con volver la próxima semana para recoger el dinero. Además, el jefe de la mafia Van Stank estaba muy satisfecho con este pueblo costero. Quería comprarlo para abrir un complejo de ocio y resort, con grandes casinos por todas partes. Por supuesto, la gente de este lugar no estaba de acuerdo. Durante las negociaciones con una pareja, ellos se negaron a firmar el contrato de Van Stank. Así que él tiró cruelmente a su padre en silla de ruedas por la ventana, usándolo para disuadir y advertir a todos los residentes del pueblo. Al día siguiente, cuando Robert fue a la tienda a comprar pescado,
el amable pescador no le cobró dinero porque sabía que era amigo de su cuñada, y era un recién llegado aquí. No solo él, los residentes aquí eran todos amables y amigables, haciendo que alguien que destruye el mal con las manos manchadas de sangre como Robert pensara en una vida pacífica. Una vez más quería retirarse del inframundo, y se dio cuenta de que este era el lugar al que pertenecía. Pero la vida no es como un sueño, el mal seguía apareciendo y aferrándose a él. En otro lugar, Van Stank estaba ansioso por llevar a cabo el plan de comercialización del pueblo de Antimon. Envió a su subordinado Mako a intimidar y reprimir a la gente. Este joven tatuado tenía una personalidad extremadamente arrogante. Apoyándose en la protección de Van Stank, él quemó la pescadería de Engalú. La gente del pueblo no podía hacer nada más. Solo podían mirar impotentes cómo ellos destruían este lugar. Robert también lo vio todo. Él entendió que no era una pescadería normal, sino el lugar al que una persona había estado apegada toda su vida. El dueño de la tienda estaba extremadamente indignado con los ojos inyectados en sangre, mientras que los incendiarios fumaban despreocupadamente sentados admirando su obra. No sabían que habían caído en la mira de Robert. Luego Robert, junto con otros residentes del pueblo, él los ayudó a limpiar. En este momento en la comisaría Río revisó la cinta de video del incendio. Comenzó a investigar el auto negro que había incendiado intencionalmente la tienda del vendedor de pescado. Luego Río llamó para informar a sus superiores. En un día normal, cuando Robert estaba teniendo un momento de paz en la cafetería, Emma finalmente lo encontró. Ella le preguntó a Robert cómo había obtenido información precisa sobre el negocio encubierto del terrorista Lorenzo. Robert solo dio respuestas extremadamente vagas. Además, también estaba muy sorprendido de que Emma ya supiera su nombre. Mientras tanto, Río fue a la escuela a recoger a su hija. De repente recibió una llamada extraña diciendo que otro oficial ya la había recogido antes. Río se apresuró a volver a casa para buscar a su esposa e hija. Ellas habían sido capturadas por Mako y sus hombres. Para vengarse de que Río se atreviera a investigar el incendio provocado en la pescadería, Mako lo atacó por la espalda y lo golpeó sin piedad, y él no tenía ninguna intención de ocultar su crimen. Incluso le hizo saber que los superiores de Río habían aceptado dinero sucio de ellos. Antes de irse, Mako incluso apuntó con un arma a la cabeza de su hija Gaby y amenazó la vida de su familia si Río se atrevía a interferir de nuevo en sus negocios. Robert regresó y vio la trágica situación del policía que una vez lo había ayudado. Ríos salió de la habitación del médico con vendas por todo el cuerpo. Robert no pudo evitar sentirse atormentado, así que entró en la habitación y le preguntó al médico qué había pasado. Anrod le dijo que fue hecho por la organización criminal de la mafia llamada Kamasex. Están tratando de sembrar el terror entre todos los residentes, robando la paz de este pequeño pueblo. Todas las personas aquí están indignadas con el jefe de la mafia, pero no se atreven a resistir, sino que se ayudan mutuamente a curar su dolor. Aunque muy frustrado, Robert había decidido retirarse del inframundo, por lo que solo pudo decirle a Emma que investigara la organización de Van Stank. Pero lo que más le daba curiosidad era la información que tenía Robert, y por qué se la proporcionó a una nueva agente como ella, en lugar de a un agente experimentado diferente. Él solo sonrió y respondió suavemente que solo era un civil cualquiera, y en cuanto a la razón por la que la contactó, ella misma tendría la respuesta más adelante. Primero que ayudar a la gente a investigar esto, porque Van Stank también podría estar relacionado con las drogas yihadistas en esa bodega. Esa noche la familia del policía Río fue al restaurante a cenar. Su cálido momento fue arruinado por Mako. Él no dejaba de burlarse y amenazar con que Río debía ir a Somalia para hacer una misión para él. Río abrazó a su hija tenso sin atreverse a actuar precipitadamente con estos tipos. Robert, sentado cerca, se quedó mirando fijamente a Mako. Al ver esto, él se acercó a provocar. Mako advirtió sin rodeos a Robert que no interfiriera en asuntos no relacionados, pero Robert no se enojó. Solo sugirió que fueran a hacer negocios a otra parte, porque ya se había enamorado de Antimon y su gente. De esto Mako y sus secuaces se rieron a carcajadas. No paraban de burlarse de él, y así Robert tomó cartas en el asunto para darle a Mako una lección de vida. Le torció el brazo y luego presionó fuertemente sobre el nervio en medio de la palma, causándole un dolor extremo. Solo pudo obedecer la orden de Robert a sus subordinados de que se fueran. Robert tampoco olvidó decirle que dejara su arma, y solo entonces lo dejó ir humillado. Ante el asombro del policía Río, Robert tranquilamente continuó su cena a medio terminar en el restaurante. Mako, después de recibir una lección dolorosa, no solo no entró en razón, sino que convocó a sus subordinados queriendo vengarse de Robert. Pero antes de actuar sonaron las campanas de la iglesia. Un subordinado de repente condujo un coche estrellándose en dirección a ellos, pero en realidad el conductor ya había sido asesinado por Robert. Inmediatamente después usó una botella de vino para derribar a dos tipos. Mako, asustado, sacó un cuchillo, pero aún así no era rival para Robert. Él le rompió fácilmente el brazo a Mako. Luego usó su propio cuchillo para apuñalarlo directamente en la garganta, acabando con la vida de este joven ignorante. A la mañana siguiente la policía llegó al lugar
descubrieron varios paquetes de drogas yihadistas dentro de su auto, lo que demuestra que la sospecha de Robert no estaba equivocada. Por este lado, el compañero Frank llamó a Emma para hablar sobre el atentado en la estación de tren. Descubrieron que el dinero obtenido de la venta de drogas entre las pandillas se estaba utilizando para actividades terroristas. Emma inmediatamente recopiló más información. Fue a ver al jefe de policía local. Quería investigar a los delincuentes involucrados con las drogas yihadistas, así que él fingió cooperar. Sin embargo, de 4 expedientes solo le permitió a Emma ver a una persona. A través del interrogatorio, Emma obtuvo información sobre la ubicación donde se almacenaban las drogas. Un equipo de fuerzas especiales fue enviado inmediatamente allí. Al irrumpir, descubrieron que era solo una pequeña pandilla, sin relación con la organización de Van Stank, porque el jefe de policía ya estaba corrompido. En este momento, él estaba asistiendo al funeral de Mako, y le dijo a Van Stank que el asunto de los estadounidenses ya se había extendido a su territorio. También le sugirió a Van Stank que detuviera todas las actividades antes de que Emma lo descubriera. Sin embargo, Van Stank estaba ocupado lamentando la muerte de su hermano menor. Él dijo que se encargaría de Emma él mismo, y que el jefe de policía debería concentrarse en encontrar al asesino que mató a su amado hermano. Al ver la actitud poco cooperativa del jefe de policía, Van Stank inmediatamente le cortó una mano para intimidarlo, como una advertencia salvaje por la actitud reciente del jefe de policía. Van Stank también metió la mano en un balde y acompañó al jefe de policía hasta su auto. Van Stank advirtió al jefe de policía que la próxima vez no sería solo una mano, sino que su cabeza estaría en ese balde. Al día siguiente, la agente Emma estaba caminando hacia la parte delantera de su auto, cuando por casualidad recibió una llamada de Robert, así que se detuvo a contestar el teléfono. Robert le dijo que la dirección de su investigación estaba equivocada. No eran los terroristas, sino el propio jefe de la mafia, Van Stank. Inesperadamente esto le salvó la vida, cuando una explosión masiva ocurrió justo después. Muchas personas murieron en el acto, mientras que Emma salió volando y resultó gravemente herida. El que puso la bomba en su coche no era otro que Van Stank. Ella fue llevada de inmediato al hospital para recibir tratamiento. Allí su compañero Frank le dijo a Emma que descansara tranquila. Él se encargaría del resto del trabajo. Esa noche Van Stank movilizó a todas sus fuerzas y se dirigieron al pequeño pueblo de Robert. Él torturó implacablemente al policía Rio e intimidó a los residentes de allí para que confesaran quién era el asesino que había matado a su hermano. Ante el silencio de todos, le disparó en una oreja a Rio. Van Stank también amenazó con matar a tiros a la esposa y al hijo de Rio si el asesino de su hermano no aparecía, sabiendo que el jefe de la mafia no bromeaba. En este momento Robert solo pudo dar un paso adelante. Le dijo sin rodeos a Van Stank que él mismo le había dado a su hermano una lección de vida. Al exponerse esta vez, Robert parecía haber aceptado cambiar su propia vida por la paz del pueblo, junto con la buena gente de aquí. Pero Van Stank quería ejecutarlo frente a todos. Justo cuando Van Stank estaba a punto de apretar el gatillo y matarlo, el Dr. Anrud sacó una escopeta y disparó al aire. Luego apuntó directamente con el cañón a Van Stank. Esto pareció darle más fuerza a todos. Todos los residentes del lugar sacaron sus teléfonos para transmitir en vivo simultáneamente, queriendo que el mundo entero conociera las caras de los asesinos. Ante la unidad de todos, Van Stank estaba extremadamente enojado, pero no podía hacer nada. Solo pudo aguantar y aceptar irse antes de que llegara la policía, mientras que el propio Robert parecía estar planeando algo para hacer que estos bastardos pagaran el precio lo más rápido posible. Después de regresar a la mansión, Van Stank aún no se había rendido. Planeó atacar el pueblo al día siguiente. Los secuaces en este momento sentían curiosidad por la identidad de Robert. Parecían desconcertados porque un extraño de otro lugar se atrevería a enfrentarse a su poderoso imperio mafioso. Pero no importaba quién fuera Robert, a Van Stank no le importaba. Quería que pagara con su vida por su hermano. Por este lado, la gente estaba organizando la noche de acción de gracias a la Virgen María, y Robert fue a hacer su trabajo en silencio, mientras Van Stank se había quedado dormido. Fuera de la mansión, sus subordinados aún estaban de guardia. La alarma antirrobo de un auto afuera de repente sonó ruidosamente, haciendo que el guardia saliera a ver qué pasaba. Pero no había nadie allí. Apenas se dio la vuelta para fumar un cigarrillo y aliviar el estrés. Fue también el último cigarrillo de su vida, cuando Robert apareció y se encargó de él muy rápidamente. El tipo parado junto a la ventana también cayó por 2 disparos silenciados. Otro grupo estaba sentado jugando cuando la electricidad se cortó de repente. Un tipo se levantó para comprobar y sufrió el mismo destino que sus cómplices. Y el tipo sentado observando las cámaras de seguridad en la computadora, de repente vio en la pantalla una figura humana detrás de él, y así su vida también llegó a su fin. Uno que estaba agonizando intentó salir a avisar a sus cómplices y también fue estrangulado hasta la muerte por él. Y así Van Stank durmió y se despertó en la casa estando completamente solo. La sangre de un subordinado asesinado goteaba del techo y luego cayó directamente frente a él. Van Stank miró y se aterrorizó. Buscó su arma mientras llamaba sin cesar a sus subordinados, pero ya no había nadie para responderle. Van Stank salió con su arma y solo vio cadáveres esparcidos por todas partes. En este momento también estaba tan asustado que le temblaban las piernas y se cayó al suelo. Van Stank disparó frenéticamente hasta que se quedó sin balas y
intentó huir pero fue derribado por Robert. Luego él le hizo tragar muchas de esas píldoras de drogas yihadistas para que experimentara el dolor atormentador de los adictos antes de morir, como el castigo más cruel para el que había sembrado la muerte blanca por todo el sur de Italia. Al despertar, Van Stank descubrió que Robert le había dado un montón de drogas. En ese momento se sintió extremadamente asustado y desesperado. Al ver esto, Robert también lo desató y lo dejó correr. Van Stank intentó escapar a la calle, pero Robert todavía lo seguía lentamente por detrás como un dios de la muerte. Finalmente, en pánico, Van Stank fue atropellado por un auto. Tuvo que arrastrarse por el suelo tratando de encontrar a alguien que salvara su vida. No esperaba que un jefe de la mafia como él, en los pocos momentos que le quedaban de vida, tuviera que luchar en medio de la confusión y la impotencia. Finalmente, en un callejón en mal estado, el jefe de la mafia Van Stank tuvo que quedarse allí para siempre. Ese fue también el momento en que terminó la ceremonia de acción de gracias de la gente, con una brillante exhibición de fuegos artificiales en el cielo nocturno. Al día siguiente, la televisión informó que una serie de cómplices de Van Stank habían sido arrestados. Después de eso, Robert fue al hospital a visitar a Emma. En su hombro todavía llevaba una bolsa llena de dinero. Le contó la verdadera razón por la que había aparecido en el sur de Italia. Resultó que había viajado hasta aquí para recuperar la pensión robada por el capo de la droga Slavi en nombre de un anciano que había llevado en uno de sus viajes en taxi. La misión inicial era simplemente lidiar con unos pocos ladrones cibernéticos, pero al final se enfrentó a un brutal poder de la mafia italiana. Robert luego le pidió a Emma que lo ayudara a completar la misión, entregándole la bolsa con más de $360,000 del dinero de la pensión. Después de recuperarse, Emma fue a la ciudad de Boston en Estados Unidos para entregar el dinero a la anciana pareja. Estaban extremadamente felices y conmovidos porque ya no necesitaban vender su casa. Los dos le agradecieron a Emma y se preguntaron por qué ella haría esto por un extraño. Ella solo dijo que era una buena pregunta. Luego volvió a trabajar con normalidad, gracias a desmantelar la impactante red de drogas. Emma fue ascendida. Un día recibió un paquete. Dentro estaba la libreta de su madre y un mensaje de Robert. Decía que su madre seguramente estaría muy orgullosa de ella. Resultó que Emma era la hija de Susan, una amiga cercana de Robert que había fallecido. Llegados a este punto, Emma comprendió la razón por la cual Robert había elegido contactarla, mientras que Robert en este momento había decidido quedarse en el pequeño pueblo de Antimon para comenzar sus días de paz, celebrando alegremente con los residentes la victoria de su equipo de fútbol. Y esos fueron también los últimos detalles de la película. Gracias a todos por su atención y seguimiento. Adiós y hasta la próxima.